casi todos los días comía galletas, entonces me sentaba mal. Empezamos a notarlo con llagas, ¿no? Muchísimas llagas, mucho menos productos. Sí, ¿no? A ver, en España no, pero cuando vamos viajando es muy difícil encontrar, por ejemplo, fajitas. Por ejemplo, Roberto está aquí, pues yo le pongo una galleta aquí y luego Roberto come. No puede comer ahí. Fue una decisión creo que fundamental en el aprendizaje, que todos comíamos sin gluten. Luego Era más seguro también. Claro, por la Claro. furgoneta, que el espacio Claro, es ese el que espacio es. infinito. Pero No no sé. seamos pobres. Pienso yo que la parte emocional es súper importante de acompañar, sobre todo en niños y en adolescentes. Claro, el reto del supermercado ya es otro nivel. El ir a otros países donde primero está la barrera lingüística, está incluso en otros alfabetos. La pregunta más típica siempre dice, pero es muy celíaco. Que este verano cumplimos 6 años viviendo en movimiento y todo nace por la educación de ellos. Muy buenas y bienvenidos de nuevo al Food Talks. Hoy estoy en Estocolmo, en Noruega, que finalmente he conocido a toda la familia de Ligrones en Ruta, porque les conocí hace 4 años ya a ti, David, en un chat de sprinters y furgonetas camper, y no habíamos tenido ocasión de conocernos todavía. Y aprovechando que estamos ahora más cerca que cuando estábamos en España, pues he venido a verles y les he conocido. Estoy aquí con Carla, con Greta, con Roberto y con David, que también Roberto es celíaco desde hace 2 años. ¿No son 3? 2 o 3 años. 2021, sí, 3. Desde hace 3 años y pues ellos nos van a contar, pues yo creo que su experiencia primero con la celiaquía, el antes y el después, y también cómo ha afectado a su estilo de vida, si es que ha afectado de alguna forma, porque también tiene un estilo de vida bastante distinto al que quizá todos conocemos, estamos acostumbrados, y que me parece muy interesante también pues que lo compartáis. Así que, si no os importa, presentaos uno por uno, desde Carla hasta David, así lo hacemos por orden, y luego empezamos un poco a tratar todo. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, primero que nada. Yo soy Carla y nada, soy la mamá del equipo, y decir que este verano cumplimos 6 años viviendo en movimiento. Y Muy bien. Greta, Yo me llamo Greta y ¿cuántos años tienes? tengo 9. Muy bien. Ya. Muy bien. Soy Roberto y tengo 11 años. Muy bien. Y yo soy David, el papá de la familia y el conductor habitual. Muy bien, pues ahora hablemos un poco, si quieres empezamos por ti, Roberto, que eres el celíaco. ¿Qué te pasaba antes de la celiaquía? ¿Qué síntomas tenías? ¿Te encontrabas mal de la tripa? ¿Qué te pasaba? ¿Y cómo fue el hecho de cambiar la dieta para encontrarte mejor? Al principio empezamos a notarlo con llagas, ¿no? Muchísimas llagas. Y casi todos los días comía galletas, entonces me sentaba mal por las tardes o no sé. Y ahí pues empezaron a mirar qué era. ¿Sí? Ya está. Muy bien. ¿Y vosotros qué visteis? Es decir, al final también tenía problemas de peso, de talla, o no, era solo... en realidad en su caso lo notamos. Yo lo noté por las heces, la caca, y bueno, y la consistencia. Yo veía que muchos días seguidos las heces eran blandas. Sí. O sea, que eso te puede pasar una vez, pero De color siempre. clarito. Y también le veía, pero creo que, no sé si tiene que ver, pero también le veía un color que a mí no me cuadraba. Sí. Y entonces se lo comenté a una amiga, porque mi madre pues, me dijo preguntarle a tu amiga que es enfermera, que bueno, su marido de hecho era el pediatra especializado que llevaba a todos los niños digestivos y a los celíacos del hospital de ahí de Santa Cruz, de casualidad. Sí. Y entonces esta amiga le preguntó al marido y le dijo, mira, le tienes que hacer, deberías hacerle estas pruebas. Ajá. Pero nos íbamos a ir a México y yo ese día, al día siguiente, le vi la caca perfecta. Ostras.
Total que, nada, la siguiente vez cuando volvimos a Tenerife, en realidad seguía todo igual. Sí, Y ahí fue cuando le salieron unas llagas sí. En la boca. en la boca. Estas. Pero fuimos al dentista porque pensé que era de Ah. brucismo. Sí, que se mordía Sí. por la noche. O... Sí, fuimos al dentista y el dentista me dijo, bueno, para la edad que tienes, normal, no se le pone nada si fuera brucismo, pero también podría ser parásitos o trastornos intestinales. Ah, En Canarias, cuando rillas los dientes por la noche, que es hacer esto, sí. se dice que puede que tengas lombrices. Y entonces yo le dije, ¿te refieres lombrices? Y me dice, trastornos intestinales. Entonces, como que yo ahí dije, uy, tenemos que hacerle esas pruebas que me había dicho mi amigo. Ajá. ¿Que eran relacionadas con la celiaquía o con... Eran unas para ver qué pruebas había, ¿no? digestivas para Sí. hacerle un chequeo De de acuerdo. todo. Y entonces ahí ya pues le hicieron las pruebas y la prueba de la celiaquía Y también. dio positivo. Y dio positivo. Se le hicieron con análisis de sangre. Vale, Se la mira, hicieron el gen, 2 veces, ¿no? sí, Anticuerpos. los Sí. anticuerpos Sí, sí. y la genética Sí, y una serie y más cosas. sí. Y él le diagnosticaron que era celíaco. ¿Y te hicieron endoscopia? No. ¿O no hubo Ay, no. biopsia ni No. nada? Oye, En su caso, no. ¿Cuántos años tenías tú? Pues ¿De 3? 8. sí. Vale. Y antes comías galletas a menudo, ahora Ahora de no. repente te cambia la dieta. ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué echas de menos o notas el cambio? ¿El sabor es distinto? ¿Menos productos quizás? ¿Cómo? Mucho menos productos. Sí, ¿no? A ver, en España no, pero cuando vamos viajando es muy difícil encontrar, por ejemplo, fajitas. Ya. Que cuando encontramos cogemos 7 paquetes o todos Claro, los que hay. ¿Te gusta? Sí, A tener o stock. galletas Sí, o lo que sea. Sí. Y el hecho de que sea sin gluten, ¿has notado que es distinto el sabor o...? El sabor y bastante diferencia en los precios. Sí. Sí, eso sí. Y vosotros, como tú, por ejemplo, Greta, ¿cómo lo has vivido este cambio? Porque, ¿cómo coméis todos? Por ejemplo, tú estás muy concienciada. Hoy, cuando yo he entrado aquí, me has dicho, cuidado que en esa caja hay una pizza, pero tiene gluten. O sea, tú has tomado conciencia de esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, hace 3 años no. Ya. Bueno, Pues es que yo, antes de que Roberto fuera celíaco, yo pues comía galletas encima de la mesa y así, y pues Roberto también igual. sí. Pero ahora tengo que comer en una zona sin poner una galleta En no sé dónde. Sí, en no sé dónde. Por ejemplo, Roberto está aquí, pues yo le pongo una galleta aquí y luego Roberto come, no puede comer ahí. Claro. Claro, por la contaminación de las miguitas y demás, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, al principio creo que poníamos un mantel verde Sí. Eso en casa de la abuela. Sí, aún lo hacemos, ¿no? Mm. Que nada con gluten puede estar en ese mantel o cerca. Ah, muy bien. Es su sitio. Muy bien. Es la zona segura, ¿no? Sí. Muy Limitando. bien. ¿Por eso vas de verde ahora? No, pues muy bien. ¿Y qué más habéis hecho? Porque claro, vivís y viajáis en una furgoneta Sí. que son 6 metros cuadrados de convivencia, ¿no? Y supongo que hacéis mucha vida afuera también. A mí me gustaría comentar cómo empezamos, porque Sí. para mí yo creo que fue básico y ahora con perspectiva y por historias que he escuchado de otra gente, celíaca, Sí. creo que fue un acierto, pero al hecho de vivir en una furgoneta y de no tener ni idea de esto cómo va a ser, nuestra decisión al principio, todos comíamos sin gluten, Ajá. para aprender, Sí. porque dijimos, esto va a ser un Pero no no sé. quedamos pobres. Y luego fuimos aprendiendo, pero lo primero es como, vale, ahora hay que aprender a comer sin gluten. Sí. Y la gente me empezó a mandar recetas y cosas y yo no les respondía mal, pero me enfadaba porque decía, a ver, yo sé cocinar, se lo tengo que usar ahora otros ingredientes Sí. y tenemos que aprender cuáles son. Claro. Puedo seguir tomando lactosa y huevo porque me mandaban ahora recetas como si fuéramos a hacer súper sano. No Ya. digo que no haya que ser sano, pero tú puedes comer sin gluten y muy mal también. Sí, sí. Galletas sin gluten, por Sí, ejemplo. entonces fue una decisión creo que fundamental en el aprendizaje, que todos comíamos sin gluten hasta que aprendimos. Aprendías. Entonces luego Era más empezamos- seguro también. Claro, Robert. por la Claro. furgoneta, que el Claro, espacio el es el espacio que es muy es. limitado, sí, sí. Y luego, claro, ahí ya vimos los precios de todo y había por eso compramos muchas fajitas, o sea, las tortillas mexicanas, sí, sí. porque no sueltan migas. Y entonces
teníamos sin gluten y con gluten, porque claro, ellos comían mucho pan. Sí. Entonces, ¿ahora qué? Pues bueno, tomamos fajitas o pan de sándwich, no pan de barra, Claro. que eso cortas y a dónde van todas las migas. Que lleva como harina también por Sí, encima. exacto. Claro. Sí. Entonces empezamos a introducir algunos productos con gluten, Ajá. pero son los controlados y sabemos cuáles son porque ya venimos todos de haber estado un tiempo, el que tuvimos necesario, o sea, hasta que dijimos, bueno, vamos a empezar a comprar porque hay mucho dinero. Y entonces así fue como empezamos. Muy bien. Y creo que no es solo para el aprendizaje nuestro, sino creo que emocionalmente para la persona celíaca es importante. Para no sentirse distinto. Porque o- todos hicimos la misma dieta Ujú. durante un tiempo y luego ha sido paulatinamente que hemos introducido otras cosas. Y fue importante porque luego he escuchado experiencias de otra gente que le hacen Sí. todo especial, cuando eras pequeño, él tenía su dieta especial, su no sé cuánto tal, y luego esa persona de mayor dice, es que yo era el diferente. Sí. Sí. Entonces yo dije, wow, qué guay que lo hicimos así, ¿sabes? Porque todo era lo mismo. Porque va más allá, que pienso yo, que la parte emocional es súper importante de acompañar, sobre todo en niños y en adolescentes. Sí. Y por ejemplo, la distribución dentro de la furgoneta, ¿cómo guardáis las cosas con gluten y sin gluten? ¿Está en un mismo armario? ¿En una nevera tiene un estante distinto para lo que pueda contener gluten o no? Porque también, como decías tú, Roberto, ¿no? En España, y a mí me ha pasado ahora yendo a comprar, he salido de España, en Italia aún, pero el resto de países el símbolo sin gluten brilla por su ausencia, que en España está todo etiquetado, y luego el idioma, la disponibilidad, hay supermercados que vas y dices, ¿dónde hay el sin gluten? ¿No? ¿Cómo lo habéis hecho dentro del vehículo? O sea, en general no hay gluten. Y donde hay gluten, normalmente no nos cabe todos los armarios y a veces llevamos unas bolsas aparte. Y hay una bolsa que siempre es sin gluten y otra con cosas con gluten. Vale. Y en nevera en realidad no entra. No, porque si es algo con gluten. cocinado ya está en un tupper. O entonces Correcto, está cerrado, ¿no? Sí, Claro. sí. Y bueno, y luego al final lo clave es la manipulación. Ujú. Si vas a tocar algo con gluten, tienes la precaución luego de lavarte. O no ir Siempre a tocar. hacemos primero de él, Correcto, en la caso de que comida. vaya a haber con y sin gluten. Sí, siempre se cocina primero lo de él, los cacharros, los platos, todo está limpio Sí. y se utiliza primero para... Pues si cocináis pasta, hacéis Separada, dos. con y sin gluten, Claro. pero separada. Sí. Vale. Sí. Ok, claro, esto también, el hecho de estar viajando y demás, quizá te obliga a tener 2 paquetes de pasta, ¿no? Así Ahí es. sois 4 o 3 con gluten y uno Exacto. sin, siempre. Sí. Pero esto también ha sido un reto dentro de un espacio tan reducido, ¿no? Te adaptas, al final te adaptas. Tienes que ir a veces más a menudo a comprar, porque Claro. el espacio es el que es, son Pero- 4 y todos comemos como demonios y entonces pues... Sí, pues, Pero el reto del supermercado ya es otro nivel, o sea, high level. Pero claro, el ir a otros países donde primero está la barrera lingüística, más allá de lo que puedas controlar, básico como el inglés, pero luego está incluso en otros alfabetos. ya. Te vas a países como Grecia y todo tiene su alfabeto, otros te vas a países con el cirílico y tienes su alfabeto. Afortunadamente a día de hoy, con las tecnologías que tenemos, podemos asegurarnos bastante, en un porcentaje bastante alto, de por lo menos al leer la etiqueta del producto, si no hay ninguna referencia de que lleva o no lleva gluten, pero leyendo luego los productos aprendes y vas aprendiendo con los años de qué tipo de cosas pueden contener gluten o no, y aún así siempre te la puedes jugar. Sí. Porque un mismo producto que en principio no lleva gluten se manufactura en una misma fábrica donde sí se manufacturan otro tipo de productos con gluten, con Esto lo me cual pasó en Portugal. no hay una garantía 100%. Yo en Portugal, bueno, en España yo acostumbraba a comprar algunas cosas en Mercadona y yo sabía que ese mismo envase ni lo lees, ya lo ves, Lo reconoces. lo pones en el carro, ¿no? Pues en Mercadona el mismo envase para el mismo producto, que en este caso hamburguesas. Las hamburguesas de Portugal, en el mismo envase que en el Mercadona España, llevan gluten. Y por suerte lo leí. Ah, Fíjate. Pero claro, las inercias, ¿no?, que tienes ya Sí. en las compras, porque al final
Y vosotros, ¿no? Que me contabais antes que estáis un tiempo en un país, no es tan como yo, que quizá voy un poco más rápido, pero al final acabas reconociendo marcas y te habitúas, ¿no? Claro. Pues en este caso hay que seguir leyendo a veces, ¿no? Siempre. Y luego, por ejemplo, en Bulgaria estuvimos 3 meses y así como en cada país, por ejemplo, allí porque él es el que va a hacer la compra, tenía que ir a 4 supermercados, porque a lo mejor en cada supermercado encuentras productos diferentes sin gluten, porque te traen una pequeña cosa. Entonces, en uno tenían los cereales, en el otro a veces tenían las tortillas de fajitas, en el otro a veces habían galletas. Entonces, él se hacía el recorrido de los 4 supermercados. O sea, significa también una ruta de supermercado. Y tiempo y eso cuando ya lo descubres. Al principio es la investigación. ¿Sabes? De cómo es en este país y cómo se etiquetan los alérgenos, porque tienes que aprender que, como tú has dicho, ¿no? En España todos tienen etiqueta sin gluten, pero luego en Inglaterra nos dijeron que no, o sea, allí en general no lo pone, pero si no está en los alérgenos, pues ya está. Claro, pero son en realidad para un celíaco, bueno, hasta que te lo crees o aprendes o miras el producto en sí en Google, a ver si pone algo. Él una vez escribió una fábrica en Dinamarca de unas lentejas, a ver si nos podían responder. Le respondieron. A veces escribo al productor, sí, no, al fabricante. Y esto ayuda. Lo único que quizá ese día dejas el producto en el estante porque no te la quieres. Nos lo comemos los que podemos tomar gluten. Claro, yo, por ejemplo, me he sentido muy inseguro haciendo la compra aquí, porque viniendo de España, que todo está etiquetado, que quizás sobreetiquetado, pero te facilita mucho la vida. Y aquí ha habido cosas que no he comprado, aunque no decía nada, por esa inseguridad. Claro. Y Roberto, o tú, Greta, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Porque os pongo un poco en situación. Yo llegué ayer y pude disfrutar de una cena súper chula con vosotros y otros amigos que tenéis aquí, ¿no? Y en esta cena había cosas con gluten y cosas sin gluten, ¿no? Y tú, Roberto, estabas muy atento, que de hecho me dijiste, Santi, no comas de estas patatas porque han metido la mano a alguien que había comido pizza. ¿Cómo lo explicas tú cuando tienes, yo qué sé, otro amigo allí y vais a comer juntos? ¿Qué le cuentas? Pues que tenga cuidado, porque si mete la mano cuando ha cogido, por ejemplo, pizza u otra comida con gluten, que si mete la mano en las papas que yo estoy comiendo, yo no voy a poder comer porque me sentará mal, porque tiene migas de pizza, por ejemplo. Claro, muy bien. ¿Y vosotros cómo explicáis? Porque estabais muy atentos también y primero preparamos los sin gluten, luego la pizza que se preparó se hizo en una habitación aparte, con un horno aparte, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo habéis compartido y vivido esto? Porque habéis pasado de no necesitar de tener cuidado a de repente el gluten que está en todas partes, ¿no? Claro, hay diferentes situaciones, sobre todo cuando te reúnes con personas que no tienen tan presente el problema del gluten y la manipulación y el cómo interacciones en una comida social, ¿no? Entonces, por norma general, solemos reservar un área para Robert, un área segura. Incluso nos ponemos nosotros físicamente de barrera en ambos lados, que nadie se siente al lado de él que no controla, ¿vale? Porque al final son detalles muy tontos como, oye, toma una servilleta que no tienes y esa servilleta ya no lo puede coger, porque el otro estaba comiendo una pizza. Son detalles muy tal. Pero bueno, a la cena de ayer pues hablamos en general para todos y decir, bueno, para hacerlo seguro vamos a reservar este área que es sin gluten y lo que vaya a ser con gluten se pone en esta otra parte de la mesa larga, ¿no? Sí. Y se reserva de todo lo que se pone en la mesa, que se sabe que es sin gluten, pues hay ciertas partes que se ponen en platos aparte, boles aparte y cerca de la zona de Robert en este caso, ¿no? Y en general hay conciencia, pero siempre estamos atentos o intentamos estar alerta por si la gente se mueve alrededor de las mesas al final. Sí, claro. Y sobre todo con los niños... Y la comida se mueve, ¿no? También. A veces. Sobre todo con los niños más chiquitines, que están muy acostumbrados a corretear por alrededor. ¡Ay, cojo aquí papas, sigo corriendo y vuelvo! Entonces lo que ha contado él, ¿no? Entonces, a veces pasa y ya está. Simplemente hay que estar atento y decir, mira, Robert, ya estas papas no puedes comer porque no sé quién metió la mano y no se dio cuenta. Bueno, pues ya está, no pasa nada.
En la cena de anoche en realidad ya habíamos pasado más cenas más comidas juntos, entonces ya lo sabían, pero normalmente siempre lo explicamos. O sea, cuando vamos a sentarnos a la mesa, explicamos lo que le pasa a él. Naturalmente nos hacen preguntas y entonces de ahí empiezas a hablar sobre la celiaquía. La pregunta más típica siempre es, pero cuando empiezas a hablar y la gente se asusta, porque empiezas tú, claro, tú pones unos límites tan grandes sobre la comida que la gente no está acostumbrada, y dice, pero es muy celíaco. Es la típica pregunta que tú siempre tienes que decir, bueno, es que no, o eres celíaco o no eres celíaco, no puede ser muy o poco. Pero bueno, aparte de eso, somos súper, o sea, la gente no tiene por qué saberlo, entonces nosotros nunca vamos de malas, si no lo entiendo lo explicamos las veces que haga falta, la gente ve que es importante y nosotros vamos siempre de buen rollo, entonces no pasa nada. Y entonces todo el mundo quiere siempre ayudar en general. ¿Cómo lo hacemos? Entonces digo, vale, no, tranquila, nosotros te explicamos. Entonces, si en la cena de noche sí va a haber cosas con y sin gluten. De las cosas sin gluten, pero que es para todos, lo que hacemos es, que lo que estaba explicando David, ponemos en platos separados solo para los celíacos, que nadie más, salvo los celíacos, van a meter la mano. Aunque para los que no somos celíacos vaya también a ver esa comida, está en otro plato, porque yo también voy a comer pizza. Entonces, si yo cojo pizza y luego cojo la comida que también puede comer él, yo ya he metido mi mano de la pizza. Entonces ellos tenían sus platos solo para ellos, y eso lo dijimos en la cena. O sea, esto no, aquí no pueden meter la mano. Y lo hacemos fácil para todos, para que la gente se pone muy tensa, porque no quieren que él esté mal. De hecho, un amigo pequeñito, un amigo de ellos, que el otro día se preocupó, estaba súper preocupado porque David, Robert, después de la cena, tuvo que ir al baño. De otra cena. De otra cena que hicimos. Es que le dije que iba a explotar. No sé si fue eso. Él dijo, voy a explotar, voy al baño. Y el niño se asustó y dice, Roberto me dijo, venía con una cara de preocupado, y los niños son súper cuidadosos. Su prima a veces no quiere comer pan porque luego no le puede tocar. La empatía esta, ¿no? Sí, entonces se queda toda preocupada, entonces le decimos, tranquila, pues te lavas las manos y luego lo puedes tocar. Y a ti, Greta, por ejemplo, ¿te fue difícil el hecho de no poder comer galletas o pan en todos sitios, o te acostumbraste rápido? Pues de hecho, yo la verdad no lo sé. ¿No? No sé si fue difícil o fácil, no lo sé. Claro, hace también ya un tiempo. Y el hecho de hacer esta dieta sin gluten todos al principio, ¿qué notaste tú? ¿Era distinto el sabor o...? Sí, ¿no? La verdad era distinto y algunas cosas no me gustaban. Claro. Supongo que os pasó a todos, ¿no? Sí. Por no decir la mayoría. Sí, a mí también. Roberto ya se acostumbra. Sí, pues al final... Sí, además el sin gluten está asociado a mal sabor o mala textura, ¿no? La textura. Eso sobre todo, pero se va mejorando sobre todo según qué marcas y sí. Muy bien. Y ahora entremos un poco a hablar de si os parece bien, de cómo vivís y cómo habéis integrado esto, porque es decir, vivís itinerando, ¿no? Pasáis unos meses, ahora lleváis unos meses aquí en Noruega, antes estabais en Suecia, habéis estado en Bulgaria, en Reino Unido, mucho tiempo también por España. ¿Cómo ha sido este cambio? ¿O ha sido solo a la hora de comprar, o cuando habéis conocido a gente de culturas distintas? ¿Os ha sido difícil compartir todo esto? Pues en principio siempre y cuando lo exponemos a los demás de una manera natural y decir, mira, nosotros tenemos esta condición y realmente todos queremos reunirnos, pues como lo hacemos entre todos, ¿no? Lo intentamos poner muy fácil, pero siempre marcamos unas líneas rojas de seguridad y ya está, pero siempre de buen rollo, nunca hemos tenido ninguna historia rara. Bueno, hay gente que también a veces es como, no, yo tampoco como gluten. Pero entonces como, pero que... Por decisión. Sí, y a veces cuando alguien es difícil, a ver, los que nos conocen de más tiempo lo saben, porque lo explicas y se entiende. Pero a veces dice, yo hice esto sin gluten, y yo tengo que ver tu cocina, tengo que ver cómo lo has hecho, él no lo puede comer.
Y entonces, según la confianza que haya, pues, pero en verdad no le damos más importancia, es como, no, él no lo come, tampoco das más explicaciones, sino Bueno, le gusta, viene a cuento, ¿sabes? Sí, Ya está. Sí. Pero... ¿Podéis explicar un poco cómo vivís? Es decir, antes has dicho que lleváis 6 años viajando, pero ¿podéis profundizar un poquito más en vuestro estilo de vida, si os parece? O dónde pueden leer, porque sé que tenéis 2 páginas web donde compartís un poco esta experiencia, organizáis congresos, ¿no? También. Si os parece, ¿eh? Sí. Bueno, nosotros empezamos salimos de Tenerife, donde vivíamos en 2018. Ella tenía 3 años y él 5 años, y todo nace en realidad, por la educación de ellos. Ajá. Que empezaron en un proyecto alternativo de una educación libre, y eso fue una transformación a nivel familiar, Sí. al descubrir otra forma en la que los niños pueden crecer y aprender. Y entonces yo siempre digo que en realidad lo que nosotros queríamos era lo que ellos estaban teniendo, Ajá. que era tiempo, básicamente. Esta coherencia, ¿no? Que me contabas ayer tú. Claro, exacto, porque tú les estás ofreciendo una cosa y tú estás viviendo otra. Claro. Y yo quiero eso, yo quiero tener mi tiempo, yo quiero descubrirme qué quiero hacer, cómo queremos vivir. Y bueno, es una historia muy larga. También pero... porque a nivel laboral no estábamos del todo cómodos con la vida que teníamos, trabajando para otros, y luego en ciertas situaciones en las que los niños se ponen malitos. Claro. Pues hay que estar con ellos, pero claro, el jefe te dice, espérate, te dejo un par de días, pero tienes que buscar a alguien que se quede con el niño, tienes que venir a trabajar. Y es como, hostia, ¿cómo hace esto la gente? ¿Cómo se hace esto, no? Es como en cómo se integra la familia en la sociedad que tenemos actualmente. Claro. Y bueno, en realidad salimos en un viaje que era, en la furgoneta pone un viaje para aprender, crear y crecer. Ajá. Y eso nunca acaba, en realidad puede ser infinito hasta que te mueras. Salíamos a buscar en realidad una escuela alternativa y a investigar, pero en verdad en el tiempo que estuvimos preparando, que fue un año, vaciar la casa, hacer la furgoneta y tal, Sí. ya no teníamos necesidad de buscar ninguna escuela. Claro. Y dijimos, bueno, pues ¿qué hacemos? No sé. Y entonces empezamos a viajar. Y el punto clave principal fue un congreso de familias World Schoolers que Sí. fuimos en Tailandia. Wow. Y de repente vimos allí a un montón de gente, de familias que vivían pues de esta forma. Y dijimos, esto es lo que yo quiero, esto es lo que queremos. O bueno, o seguir, si mira, esta gente está haciendo esto, cada uno de una forma, y así hemos seguido, pasando diferentes épocas en diferentes lugares, trabajando in situ, trabajando online. Ajá. Y Y esto, si alguien quisiera encontrar más información, ¿en qué webs? Ligrones en Ruta Ligrones es en como Ruta. nuestro sitio familiar, Sí, donde contamos todo. muy bien. Sí. Y volviendo un poco a la celiaquía, porque esto pasó hace 3 años Ujú. y habéis seguido viajando, evidentemente. ¿Habéis tenido que hacer algún ajuste al país que habéis decidido ir? O, es decir, no, aquí no podemos ir porque quizás es difícil, o habéis ido y os habéis apañado ahí. Siempre, a ver, al final siempre te apañas porque hay alimentos que naturalmente no contienen gluten. O sea, todo lo que no sea procesado, que de origen no tenga gluten, no puedes seguir comiendo. Y prácticamente eso lo hay en todos lados. Sí. Lo que viene manufacturado, procesado, ya con cierta industrialización, siempre tienes el riesgo al final. Aunque originalmente no tenga gluten, tampoco. Entonces, como eso al final lo hay en todos lados, pues cocinamos mucho nosotros. Nosotros no somos de salir a comer fuera. Es muy raro que vayamos a comer fuera. Con Aunque lo cual, ahora es un evento. Si estamos en algún sitio donde haya restaurantes sin gluten Claro. y en algún momento decidimos ir, es una fiesta. claro, es algo extraordinario. Extraordinario, sí. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que en unos países es más fácil, como decías tú antes, y en otros pues no. A la hora de ir a comprar y asegurarte de que lo que estás comprando está realmente libre de gluten o no. Sí. Pues al final es una investigación y para eso podemos escribir un post. En nuestra experiencia en Europa, el peor de los países que hemos visitado es Francia. Estoy de acuerdo. Uno de los peores. Y los mejores son, por suerte, España e Italia. Sí. Son los Estoy de mejores. acuerdo.
Ahora yo personalmente tenemos creo mucha intriga cómo va a ser porque queremos ir a Japón. Ajá. Y hemos escuchado que ahí es súper difícil. Sí. Entonces, todavía no... ¿Cómo? Que puedo ser vegetariano. Veremos. Sí, sé que hay muchos blogs de viajeros que han ido a Japón y tal, pero todavía no me he metido. Pero no es algo que nos frene, por lo que ha dicho David. O sea, claro, estamos acostumbrados a lo bueno, a las galletitas, ¿sabes? Los bizcochos, las magdalenas, tal, claro, todos lo queremos, pero no es una necesidad básica. Exacto. Básica. Siempre te puedes salir. Y lo podemos cocinar y los podemos hacer también. Claro. Sí, totalmente. Aquí compré una gofrera y es solo para gofres sin gluten. Exacto. Y la masa la hacéis vosotros. Claro, y sí, ya sí. está. Y Roberto, una pregunta. Ayer me contaste que tu plato favorito eran las arepas, que son harina, agua y sal, ¿no? ¿Has notado alguna diferencia en las arepas sin gluten y las con gluten? La verdad que no. ¿No? No. Es que en realidad Es que eso sí. originalmente son de maíz. No son con gluten. Aquí el campeón de la cocina. Originalmente son de Sí, maíz. vale. Entonces Entonces ya era el sin gluten. Sí. Vale, muy bien. Pero es cierto que hay varios fabricantes de harina de arepa y no todos la etiquetan porque dan por hecho que es maíz y ya está. Sí. Entonces, bueno, algunas tienen el sello europeo Claro. y otras te ponen sin gluten sin más y otras pues nada. Bien. Bueno, Muy bien. Chicos, no sé si queréis compartir alguna cosa más de vuestra experiencia viajera relacionada con el sin gluten, alguna anécdota que os haya pasado, no sé, mientras estabais en Bulgaria, no sé si ya sabíais de la condición celíaca o algo, y si no, os pediría de cerrar con un consejo por vuestra parte a alguien que, primero, quiera hacer un cambio de vida y quizá ir hacia un estilo similar al vuestro. Esto no tiene nada que ver con celiaquía, pero sí tiene que ver con la experiencia de 6 años que tenéis vosotros ya creciendo en esta nueva forma de vivir, y luego también para viajar sin gluten. Es una pregunta abierta, podéis contestar todos, cada uno. ¿Consejo? ¿Tú qué le dirías a un niño que de repente le diagnostican celiaquía? ¿Qué le recomendarías? Ostras, de repente no puedes comer galletas, el pan es distinto. ¿Qué te ayudó a ti para hacérselo fácil a alguien que le diagnostiquen? Tener mucho cuidado con la contaminación o leyendo por ejemplo, galletas en el súper. Ajá, muy bien. Greta, ¿tú qué dirías como hermana de un chico celíaco? Y esto no es un consejo, pero que en la fiesta que hicimos en la comida esa, Sí. cuando estábamos haciendo la foto, la estaba sacando mi madre, que Luna estaba agarrando unas patatas o no sé qué, y yo como que las vi y dije, espera. Y yo sin saber que eran con gluten o sin gluten. Por eso me alarmé si eran sin gluten porque ya había tocado la pizza. Sí. Ah, claro. O sea, tener Me cuidado puse también. alerta. Tener Sí. cuidado. O prestar atención, ¿no? Sí. A lo que hacen los demás. Muy bien. Carla, ¿cuál sería, en este caso, para las dos, para vivir? Sí, bueno, respecto... Tú vas a ser el último, ¿no? O sea, no te escapas. Sí, sí. No, respecto a la celiaquía, lo primero es que no sé, la gente siempre se pone súper nerviosa y tiene miedo, pero que no pasa nada en realidad, o sea, que solo hay que aprender. Igual que aprendes unas cosas, esto también se puede aprender, pero y hay que tener paciencia y creo que es súper importante acompañar emocionalmente. Ajá. Me parece muy básico el tener la empatía, y si no hay para él, en ocasiones tampoco hay para nosotros, Okay. ¿sabes? Porque no. No hacer diferencias, ¿no? En este Sí, caso. es decir, si no hay algo dulce, por ejemplo, ¿no? Que hay galletas de chocolate, ella muchas veces pide galletas de chocolate en países donde no hay sin gluten, no compramos, Vale, buscamos otra alternativa que también podamos tener sin gluten. de acuerdo. Eso creo que es importante, para mí al menos. Y respecto al cambio de vida, solo hay una vida, tienes que escucharte y prestar atención porque hay muchas cosas, vivimos así, y con unas orejeras y hay más opciones.
Y respecto a la educación, tengo también una web que se llama Planeta World School, donde de hecho tengo un taller y hago mentorías con familias. Sí. Y de hecho hacemos un congreso ahora en Valencia. Ajá. Quiere decir que sobre ese tema también ayuda a gente, Sí, muy bien. sobre educación y viajes y lo O que sea, y en sea. esta web hay un contacto, supongo, para llegar a... Sí. Muy bien. David. Venga. Pues sobre celiaquía en familia, recomendaría a los padres que se informaran bien, que no se dejen llevar por lo que le diga a alguien sino que realmente se asesoren, que se dejen, pues que vayan a la Asociación Española de Celiaquía y que realmente aprendan cuáles son las cosas que influyen realmente y que dentro de casa se puede hacer mucho con poco. Para proteger a la persona celíaca, si es un hijo. Muy bien. Y que realmente hacer que el problema sea de todos y que no sea realmente de la persona que padece la celiaquía es muy importante. Muy bien. Y que no sea un problema, sino una condición. Exacto, una condición. Eso es clave, creo. Sí, Muy bien. sí. ¿Y para el cambio de vida? Para el cambio de vida, pues también estudiar y escucharte, como decía Carla, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? ¿Qué es lo que no quieres seguir haciendo? Y que realmente vida solo hay una, como ha dicho ella, y hay que disfrutarla y sentirse bien. Entonces, bueno, buscar el camino que uno quiere llevar a veces no es fácil porque no sabes ni cuál es. Pero sí- nosotros seguimos sin tener ni idea. Pero realmente si sabes, es más fácil identificar lo que no te gusta. Con lo cual, empezar a dar pasos a ir eliminando cosas que no te gustan y te empiezas a sentir mejor, luego a lo mejor ya vas vislumbrando hacia dónde quieres ir. Vale. Por lo tanto, bueno, es trabajar sobre ello, no es saber qué aparece o a ver qué me llega, tampoco, sino trabajar en ello. Muy bien. ¿Y sobre vuestra vida? ¿Qué habláis vosotros? Gracias, Carla. Vivo. Digo, Robert te dice, ¿qué vas a hacer hoy? Y te dice, respirar. Toma. Ole. ¿Y tú, Carla? ¿Qué tienes que Greta. decir? Ay, hostia. Sí, Perdón, también. sí. Siempre me cambian el nombre. Ah, perdón. ¿Y tú, Greta? Pues no sé qué es. ¿No? ¿Qué te gusta de tu vida? Que puedo comer cosas sin gluten, pero Roberto siempre me dice que no porque tiene muy pocas cositas. Ah, Y yo también de cosas sin, o sea, con gluten. ¿Y de cómo vivís? ¿De viajar, de conocer a gente, de poder aprender como tú quieres? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues me gusta conocer gente y así. Muy bien, Y a conejos, divertirme con amigos. muy bien. Que de distintos países, además, ¿no? Pues sí, pero no hay gente en la mano. Ya, bueno, pero esto forma parte de... Ese sí, es un problema muy grande. ya. Pues muchísimas gracias a todos, a los 4, por participar, por poneros delante de la cámara como familia y compartir. Y ya lo habéis escuchado. Primero, tener cuidado, prestar atención, daros tiempo también para aprender sin poneros nerviosos y mucha empatía, es decir, incluir a todo el mundo. Y si os planteáis un cambio de vida también, pues daros tiempo, escucharos y estudiar tanto a nivel de la nueva condición que os ha llevado a la celiaquía, como también el cómo y qué alternativas hay. Así que nada, muchísimas gracias a todos de nuevo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, chicos.